Aló, aló. Probando, aló. Aló. Aló, están ingresando ya. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla entonces. A ver, faltan. Vamos a pasar la asistencia, a ver. Jocelyn Asto. ¿Está? Diego Bernal. Diego, sí está, ¿no? Aló, aló. Bruno Chirinos. Alexis Falcón. Rodi Guamán. Mayra Jacinto. Ian Carlos Orozco. Nicole Peña. Nicole Peña está. Roland Quispe. Víctor Velázquez. Edison Yupanqui. A ver. ¿Aló? Aló, sí, sí. A ver, ¿quién habló? Carmen, ¿no? ¿O quién fue? Succionan el agua por su trompa y después a la boca. Buen día. Aló, buenos días. Giancarlos, ¿no? Sí, Ya, muy bien. Ya, entonces vamos a compartir la pantalla de una vez. Es muy pequeño para mover troncos. Ya, todos están viendo mi pantalla, ¿no? Vas a comer los platos, sí, se ¿Se come. ve mi pantalla? Sí. Sí, sí. ya, muy bien. Salud. Salud. Bien, entonces, SQL Server es un producto pues de Microsoft y hay que instalarlo en un computador, en una PC, entonces, en un servidor. Y luego al instalarlo, aparecerá pues un icono de acceso directo, por lo general en el escritorio, como el que están viendo acá.
que si lo ven aquí, tiene la forma de un martillo con una llave de tuercas cruzándose y un cilindrito amarillo, ¿no? Ese es el icono de acceso del SQL Server. Claro, si no aparece ahí, también otra forma es ese menú inicio y escribir, pues, ¿no? SQL. Y si estuviera instalado va a aparecer ahí, como lo pueden ver aquí en la parte izquierda. Esa es otra forma de entrar, ¿no? Es que no se opta por la opción de que aparezca por defecto en el escritorio, ¿no? Eso es cuando lo instalan. O si no, lo pueden poner aquí, como yo lo he puesto acá, en la barra de herramientas. Ahí también lo puedo tener, Mamá, ¿no? Ya, entonces se instala. A ver, hay dos personas que están. ¿por qué receta Sí, vamos a admitir. un Ya están todos admitidos. Ya. Ahora entonces, les decía, pues ustedes pueden entrar ya sea por el menú de inicio o si ya lo tienen listo en el escritorio, por ahí. Ese es el icono. Se hace, no sé, ya lo tienen instalado, hacen doble clic Ya. Mm, y empieza la presentación. La primera ventana que va a aparecer es lo que se llama la ventana de autenticación. Autenticarse significa identificarse, ¿no? Como esta es una herramienta que controla pues datos que tienen cierta sensibilidad pues en una organización, cualquiera no podría entrar. Por lo tanto, hay permisos, ¿no? Hay autorizaciones, hay niveles. Por ejemplo, nos aparece la primera ventana que nos dice quién eres, ¿no? Entonces, aparece el nombre del servidor y luego el tipo de autenticación. Hay dos tipos de autenticación en SQL Server. La autenticación Windows, que es la que tiene el administrador. O sea, cuando ustedes instalan el SQL Server por primera vez, por defecto van a ser los administradores. O sea, y el administrador es el dueño, es el que ha levantado el sistema operativo y el que está instalado en el sistema operativo el software. Entonces, para entrar al sistema operativo, ustedes ya saben, se necesita pues tener también una contraseña, tener un permiso, ¿no? En el caso de un servidor, pues el que entra pues es una persona que tiene la máxima autoridad. Es el que abre la puerta del edificio, ¿no? Se supone que ustedes son los dueños, han entrado por Windows, ya no les pide ninguna otra contraseña más. Entran directamente. Pero cuando no es el administrador crea, por ejemplo, si aquí cambio la autenticación y pongo autenticación SQL Server, ok, puede cambiar la autenticación. Si hago eso, entonces, cuando cambie la autenticación, mire qué parece. Abajo se activan los dos cuadros de texto para inicio de sesión y contraseña. Es decir, el inicio de sesión es lo que se llama el nombre o el login. Le pueden poner, el administrador es el que le da ese nombre, Estoy escuchando un curso. su, ¿Qué te pasa? su nombre de usuario. Y luego la contraseña también se lo da el administrador. Entonces van a tener su login y su contraseña, que se le da al administrador. Si no tienen eso, no pueden entrar. Esos son los usuarios comunes, digamos, ¿no? Ahora, yo le puedo dar un inicio y una contraseña a un usuario, pero eso no significa que ya puede entrar al servidor y puede hacer lo que quiera o lo que yo hago también, ¿no? Cuando lleven la parte de lo que se llama seguridad, ahí es donde se va a ver cómo es que se crean los inicios de sesión los usuarios y luego qué permisos va a tener. Es decir, uno le tiene que decir qué cosa puede hacer, especificar. Puedes entrar a la base de datos, puede haber varias bases de datos, puedes solamente ver ciertas tablas, de esas tablas solamente puedes ver ciertos campos y solamente puedes leer o puedes ingresar, pero no puedes actualizar, etcétera. O sea, depende del usuario, se tiene un perfil de usuario, ¿no? De cada usuario no puede hacer lo mismo que el otro, ¿no? Y ninguno hace lo que el administrador hace totalmente, ¿no? Hay los que se llaman los colaboradores principales del administrador que casi tienen todos los permisos del administrador, pero esos son pocos, ¿no? Y no todos tampoco. El administrador es el que tiene el control total. Ustedes van a entrar así, pues, ¿no? Con autenticación Windows, ¿no? Porque se supone que ustedes instalaron el programa, ustedes son los dueños, son los administradores y se conectan directamente con el botón conectar. En la parte izquierda
está la ventana que se llama explorador de objetos. El explorador de objetos me muestra qué tiene mi servidor. Es como un mapa, ¿no? Me dice el nombre del servidor, ¿no? Y además me dice qué bases de datos están instaladas en la carpeta que va a continuación, que dice bases de datos. La voy a expandir con el más que está a la izquierda. Ustedes ven que hay un más a la izquierda, ¿no? Si aplican clic en ese más, se va a expandir la carpeta de bases de datos. Y van a ver, eh, bueno, yo tengo una base de datos ahí, pero eso es una base de datos de prueba, ¿no? No hay problema, pero la carpeta que tiene bases de datos del sistema, esa es la que me interesa por ahora. Voy a abrir esa carpeta, ¿eh? Bases de datos del sistema. Y hay otros cilindritos adentro. Esos 4 cilindritos son bases de datos del sistema. Son muy importantes para que el SQL pueda funcionar. Ya vienen con el programa. Por ejemplo, Master. Master es la base de datos principal de SQL Server. Se podría decir que es el cerebro, ¿no? Se podría decir que es el cerebro de SQL Server, ¿no? Sin eso, no podría funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes como administradores pueden entrar a Master y pueden visualizar, ver, cambiar, ponerle algunas cosas más. Sí, podrían hacerlo, pero no lo pueden hacer porque si no tienen ustedes el conocimiento ya profundo de lo que es esta herramienta, podrían valorarlo, ¿no? Es como el cerebro, les dije, de una persona. Si alguien se mete al cerebro de una persona para poder curarle un dolor de cabeza, si no es un cirujano, pues, especializado en cerebro, pues posiblemente lo malogre a la persona o lo mate, ¿no? Eso es lo que le va a pasar a ese cerebro. Usted se mete a máster y comienza a hacer cosas que no sabe, ¿no? Por eso, por ahora, míralo nomás, ¿no? La base de datos Model. Model es la base de datos que sirve para poner, incluir objetos compartibles, ¿no? Modelos, ¿no? Por eso se llama Model. Cualquier objeto compartible, por ejemplo, un procedimiento, una función, una tabla, cualquier objeto compartible se puede crear en Model para casualmente compartirlo con las otras bases de datos, pero hay que tener cuidado. Yo lo que comparta en Model va a ser simplemente compartido por las bases de datos que después de crearlos en Model se van a poder compartir. Es decir, si ahorita tengo, por ejemplo, en mi servidor tengo una base de datos abajo, tienda, dice, ¿no? Si yo creo en Model algún objeto, tienda no lo va a conocer. No lo va a conocer porque eso ya estaba antes que yo creé en Model. Cualquier objeto que cree en Model va a ser compatible, pero para las nuevas. Después que cree en Model los objetos, puedo crear bases de datos nuevas y esas bases de datos nuevas compartirán lo que hay en Model. ¿De acuerdo? Ya veremos algunos ejemplos luego. A continuación, la base de datos MSDB, que sirve para establecer tareas programables. Es decir, por ejemplo, como les dije, el administrador es el que es el dueño absoluto, el responsable absoluto. Entonces tiene que estar al tanto del servidor, lo que pase, en cualquier cosa, cualquier incidencia debe tenerlo siempre presente. Pero un servidor ya en una compañía grande, por lo general, está prendido las 24 horas del día, no se apaga. Entonces el administrador, que es el responsable, tendría que estar viviendo al costado del computador, pues, ¿no? del servidor. Pero no es así, pues no va a estar las 24 horas ahí. Él está en su tiempo que necesita y tiene por eso a sus colaboradores, que realmente son 2, para partirse en 3 turnos. Y entonces los colaboradores es que están a cargo, por ejemplo, alguno que le toca de madrugada. Y en ese momento, en la madrugada, 2 de la mañana, un usuario trató de ingresar de modo indebido, ¿no? Tratando de emular la contraseña de alguien, ¿no? Y el servidor inmediatamente manda una alerta. Pero el que está en ese momento en el servidor a cargo se quedó dormido y no responde. Entonces, ¿qué hace? El MSDB tiene una tarea programada de avisarle al administrador y le manda inmediatamente un mensaje a su celular. Su celular debe sonar con una alarma y se despertará y llamará, pues ya ahí verá qué está pasando, ¿no? Esa es una de las tareas programables, por ejemplo, que puede tener. Otras de las tareas programables puede ser, por ejemplo, eh, los archivos, como vamos a ver ahora. Los archivos de base de datos son archivos que se guardan ¿dónde? Es el único sitio físico del computador, ¿cuál es? El disco duro, pues. Ahí se guardan como archivos. Y por supuesto, se tienen que malograr. ¿Y se tienen que malograr? Claro que sí.
Es la naturaleza, es la ley del universo, ¿no? La ley de la entropía, todo se malogra, todo se desorganiza. Cuando le venden un disco duro, le tienen que decir cuánto tiempo de vida útil tiene. Entonces siempre tienen que tener en cuenta de una copia de seguridad, ¿no? Y la copia de seguridad entonces debe brindarles eso. Cuando se malogre el archivo, en ese momento tienen su copia y lo recuperan. Pero imagínense que empezaron a instalar la base de datos, pusieron sus datos y dicen, ya, tenemos que hacer una copia por si acaso. Y hacen su copia de seguridad de la base de datos que ya están construyendo, han construido. Y la dejan ahí. Y pasa un año y en ese momento se cae el sistema y se malogra el archivo de la base de datos. No van a decir, uy, sí tengo mi backup, con eso recupero. Claro, vas a recuperar, pero ¿qué vas a recuperar? Lo de hace un año, pues. No se actualizó nunca. Entonces perdiste un año de data, pues. No, eso sería totalmente malo, pues, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es hacer un backup regularmente, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? Eso depende de las políticas de seguridad que se tengan, ya lo van a ver cuando lleguen en administración, ¿no? Cómo se verifica eso, de qué manera se puede calcular, de manera que de repente hay que hacer un backup cada 15 días, o de repente cada semana, o de repente la data se mueve tanto que hay que hacerlo interdiario. Y bueno, entonces para eso hay una política para hacer backups y un horario, ¿no? Entonces, como son varias personas que trabajan, se reparten. Ya a ti te toca esta semana hacer backups, a ti te toca la otra semana y así se reparten. Pero resulta de que los seres humanos, pues, nos olvidamos de las cosas. Y además el centro de cómputo, en la parte de lo que es la base de datos, es la parte más crucial, la que está, digamos, más estresada, porque todo el mundo pide las cosas para ayer. Y ahí pues la gente está apurada. Me pidieron esto, pidieron el otro reporte de acá, el que haga tal cosa, una consulta, pidió el gerente tal. Entonces todo está es que se mueve. Y la gente dice, bueno, esto es importante y acá me toca hacer. Y eso después lo hago. No, no hay problema, después lo hago. Después. Y se va pasando. Y llega el momento en que sucede, pues, como se dice, el problema, ¿no? Sucede un problema y se malogró el archivo. Dice, el administrador, el DBA dice, bueno, pues hay que recuperarlo, ¿no? A ver, Jaime, tú has hecho el backup ayer, ¿no? Jaime se miran a los otros y tú hiciste, no, hace como 15 días que nadie hizo nada. Se han perdido 15 días de data. Eso es un crimen, pues, ¿no? Entonces, no debería pasar. Para que no pase eso, ¿qué se hace? Se programa en MSDB una tarea automática, que el servidor solito haga su backup, le programan cada interdiario, a tal hora, etcétera, ¿no? Y así, esas tareas se programan ahí. NDB es una base de datos que sirve, como su nombre indica, para almacenar temporalmente datos cuando hay que mover estructuras de una tabla para pasar a otra tabla o de repente cambiar la estructura, y eso sirve de intermediario para poder hacer esas manipulaciones de datos. NDB. Bien, ese es en forma general el panorama de las bases de datos del sistema, que yo no las pongo, usted no las pone, aparecen ya con el programa cuando se instala. ¿De acuerdo? Ahora viene, pues, ¿y cómo hago mis bases de datos yo? Mis bases de datos para los usuarios, hay que indicarles pues al servidor que las haga. ¿Pero cómo? Hay que conversar con el servidor. ¿Pero cómo se conversa con el servidor? En su idioma, tiene su propio idioma. ¿Cuál es su idioma? SQL, ¿no? SQL. Pero ¿cómo le escribo? ¿Cómo le mando? ¿Cómo le hablo? Hay una ventana para hacer eso, se llama ventana de consulta. Acá arriba hay un botoncito que dice nueva consulta, ¿no? Cuando haga clic en ese botoncito, aparece una ventana a la derecha en blanco para que usted pueda escribir lo que quiera, ¿no? Bueno, no es lo que quiera tampoco, tiene que escribir algo que entienda el servidor, es decir, su idioma. ¿Y cuál es su idioma del servidor? Pues es SQL, SQL. Si, por ejemplo, yo quiero ubicarme en una base de datos, bueno, por ahora sí tengo mis bases de datos del sistema, pues quisiera ubicarme en Model, ¿no? ¿Cómo me ubico? Hay una instrucción que se llama use. Use, y el nombre de la base de datos a la cual me quiero ubicar, en este caso es Model. Model, ahí está. Y luego, para decir, eso es todo lo que lo que quiero mandar, hasta ahí nomás, se llama un lote. Un grupo de instrucciones que se mandan al servidor se llaman lotes. ¿Y cómo separo un lote? Con la palabra go. Con eso acabo de separar un lote que tiene una línea nomás. Ahora, yo quiero enviar ese lote nada más, pues lo señalo. Bueno, este código tiene más que un solo lote, ¿no?
Si tuviera varios, ya sería otra cosa, pero señalo solo lo que quiero enviar, acuérdese de eso. Y luego, una vez que está seleccionado, hay un botoncito arriba que dice ejecutar, ¿no? Cuando haga clic en ese botón, entonces todo ese código se va a ir al servidor y lo va a interpretar y va a devolver una respuesta, va a decir que hizo algo, ¿no? Y ahí está la respuesta. Abajo aparece, en la ventana de mensajes. Mandos completados correctamente. ¿Eso qué quiere decir? Que el código ha estado bien escrito, o sea que la sintaxis estaba bien, además que llegó al servidor, se interpretó y luego hizo lo que tenía que hacer. ¿Y cómo sé que hizo lo que tenía que hacer? Le dije que se ubicara en Model. ¿Y cómo sé que estoy en Model? Acá arriba hay una ventana que me dice dónde estoy ubicado. ¿Ve? Estoy en Model. ¿Mm? Si quiero cambiar, por ejemplo, quiero ubicarme en TenDB o en MSDB, pues simplemente cambio con use, ¿no? MSDB y me ubico ahí. Mando solamente esa instrucción, ¿no? Solo esa nada más. Porque si no, todo se ejecuta. Si no señala, se ejecuta todo. Comandos completados correctamente. Y sí sé que estoy allí porque acá arriba me aparece donde estoy ubicado, ¿no? Bien, eso es la primera instrucción que tiene que aprender. Cómo ubicarse en una base de datos con use. Ahora, en caso de que yo quiero crear una nueva base de datos, ahí tiene que usar también la base de datos model, master. Desde master se crean las bases de datos nuevas, desde la base de datos principal. Entonces ya tendría que ubicarme en, así, use master. No tengo necesidad de acabar de escribir porque abajo me aparece, ¿no? Si quiero, termino de escribir, igual es, termino acá lote, mando la instrucción, ejecuto, y ya estoy en master otra vez. Y ahora sí puedo crear una base de datos. La instrucción para crear una base de datos es create database. Y el nombre de la base de datos. Vamos a ponerle, no sé, mi prueba. Ya. Mire qué sencillo, ¿no? Create database y el nombre de la base de datos que yo quiera ponerle sin espacios en blanco, el nombre, y luego ejecuto. Y me dice comandos completados correctamente. Qué bien, entonces ya está, ¿no? Pero no la veo, ¿no? Fíjese, en bases de datos a la izquierda, tengo las carpetitas que son del sistema, pero tengo un cilindro que dice tienda, que es la que ya tenía cuando, en mi caso, yo la tenía instalada ya, pero no aparece lo que acabo de hacer. No se ve, ¿saben por qué? Falta refrescar la imagen. Esta es una imagen que tiene que reflejarse con lo que ha sucedido internamente. ¿Y cómo hago? Clic con derecha en bases de datos y elijo actualizar. Así. Clic con derecha, actualizar. ¿Ya? Y ahora sí, pues aquí está mi prueba. Qué sencillo, ¿no? Pero esto ha sido solamente una prueba. Porque mire, ¿dónde se creó esto? Si ya les dije, una base de datos necesariamente tiene que guardarse. ¿Y en qué se va a guardar? Pues en algún archivo tiene que ser. ¿Y los archivos dónde se guardan? En el disco duro. Si es que quiere que sean permanentes, ¿no? Entonces, me ubico en mi base de datos, mi prueba para ver sus características. Acá, a la izquierda, y hago clic con derecha y veo propiedades. De la ventana emergente, elijo propiedades. Para ver las propiedades de esa base de datos que acabo de crear. Propiedades. A la derecha debe aparecer una ventana de propiedades. Ajá. Y lo que me importa ahorita es la página de archivos. Archivos. Ahí está, archivos. Y acá, archivos. En página elijo página de archivos para ver esas propiedades que me importan ahorita. Y veo los archivos que se han creado. En realidad se han creado dos. Un archivo de datos y un archivo de registro de transacciones. Ahora les explico con detalle qué es. Pero en el primero están los datos realmente. El otro es una especie de historial. Pero son dos archivos, mínimo que necesita una base de datos.
Me dice el tamaño que tiene, el crecimiento, que lo vamos a ver con detalle luego, pero lo que más me importa ahorita es esto, miren, ¿ah? La ruta de acceso. ¿Alguien conoce esa ruta de acceso? C, archivos de programa, y etcétera, etcétera. Eso es conocido, ¿no? Es la unidad C donde se guarda el sistema operativo, donde se guarda su Office, o sea, todos los programas, pues, ¿no? Los archivos de programa, ahí se guarda todo el software, mejor dicho, ¿no? Pero dentro de esta carpeta de programas, ahí está la carpeta de SQL Server, o sea, el mismo software que está instalado, y varias subcarpetas y termina con una carpeta data. Y ahí es donde ubicó esos archivos que tiene a la derecha que dice mi prueba.mdf, que es el archivo de datos, y mi prueba log.ldf, que es el archivo log o archivo bitácora. Se lo guardó en data. Pero data, ¿dónde está? Data está en el software mismo. Es que yo no le dije para nada dónde iba a guardar los archivos, cómo iba a adivinar pues el software en qué ruta, en qué lugar de mi disco duro tenía que guardarlo. No puede saber dónde instalé inclusive. Lo único que sabe es que se instaló en algún sitio el programa y que hay una carpeta de data, pues ahí lo pone como prueba. Nada más que eso. Esto, si usted ya no creo que sea iniciado en lo que es el manejo de un computador, ya debe, me imagino que de los participantes que tenemos, que son 11, todos deben haber usado un computador hace mucho tiempo, aunque sea para jugar, ¿no? Me imagino que son años si cuenta eso, ¿no? Muchos años. Entonces, seguro que cuando empezó a manejar un computador, alguien le dijo algo. Algún amigo mayor, algún primo, algún tío, alguien les dijo, oye, ¿sabes qué? Nunca pongas tu data junto con el software. Sepáralo. Compras tu computador, tienes la unidad C donde guardas todo tu software y crea una carpeta o creas una división o particionas a tu disco duro en dos, en C y D, y en D guardas todos los datos. ¿Por qué? ¿Qué sucede si se malogra el software porque le cayó un virus, porque le pasó algún problema? Generalmente los virus se van a donde está el software, ¿no? Se van a la data. Entonces, ahí es donde está el problema. Tú quieres ponerle un antivirus, quieres corregirlo y no se puede ya, por más que intentaste, ya se malogró ya. ¿Qué haces? Lo formateas, pues, formateas la unidad C y instalas todo de nuevo y ya tienes todo otra vez limpio. Pero tu data está a salvo en otra unidad. Si se te ocurrió meter tus datos junto con el software, ahí sí sonaste, pues, ¿no? Perdiste todo, ¿no? Por eso nunca se hace eso. Y pues en base de datos eso sería pues un crimen, ¿no? Sería algo pues recontra malo, ¿no? ¿Cómo vas a poner tus datos junto con el software? Tienes que ponerlo en otro lugar. Y luego entonces tenemos que hacer ya algo un poco más preciso, ¿no? Ya, entonces vamos a crear una base de datos con archivos direccionados. Nos ubicamos en master para hacer una base de datos nueva. Y ahora vamos a crear una base de datos con archivos ya dándoles dirección adecuada, ¿no? Más profesional. Nuestra base de datos se va a llamar ejemplo 2. Y va a tener dos archivos. Ya. Primero se define con la cláusula onPrimary, el grupo primario, que debe tener toda base de datos. O sea, los archivos de la base de datos pueden estar en grupos, pero de todos los grupos tiene que haber uno de todas maneras obligatorio, que es el grupo primario. ¿Y cómo lo defino? Con onPrimary, la cláusula onPrimary. Y luego, entre paréntesis, defino el archivo que se va a guardar en ese grupo. Entre paréntesis. Si quiero más archivos, pongo coma, paréntesis, y pongo otro archivo, coma, paréntesis y otro archivo. O sea, puedo incluir varios archivos en el mismo grupo, en este caso en el grupo primary. Pero por ahora estoy poniendo uno nada más, que es suficiente. Uno. Y dentro del paréntesis
están los atributos que tiene ese archivo. Son 5 atributos. El primer atributo es el nombre lógico del archivo. Bueno, yo le estoy poniendo ejemplo 2dat, ¿no? Normalmente se pide, se aconseja, mejor dicho, de que se le ponga un nombre que tenga, pues, referencia al mismo nombre de la base de datos, ¿no? Todavía tenemos 10 minutos para hacer esto, no hay problema. Luego, el siguiente, como le he puesto ejemplo, guión bajo dat, iguales para asignar. La siguiente propiedad separada por una coma, el nombre físico del archivo y su ubicación en el disco duro. Es decir, yo tengo que tener esta ruta antes, ¿ah? Esto está entre apóstrofes, significa que es una cadena, es un texto que me indica la ruta y el nombre físico del archivo. Pero la primera parte es la ubicación. Debo tener yo, ustedes deben tener una unidad G, y en esa unidad G deben tener una carpeta Mi Data. Y yo no sé si ustedes la tengan, yo sí lo tengo, ¿no? Tengo una unidad G acá, y en la unidad G tengo una carpeta Mi Data, ¿ve? Sí tengo. En todo caso, si ustedes no tienen esa unidad, ponen otra unidad, y ahí crean su carpeta Mi Data y simplemente cambian eso nada más, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí el nombre físico del archivo. El nombre físico del archivo le he puesto el mismo ejemplo 2dat, pero la extensión es .mdf. Ahora, ¿es obligatorio ponerle el mismo nombre que tiene el nombre lógico? No es obligatorio, en realidad podría ponerle uno alfa al otro beta, pero sería un poco fastidioso para pues, después buscar la relación, ¿no? Se supone que es del mismo archivo, entonces hay que ponerle el mismo nombre para que no haya muchos problemas en la búsqueda, ¿no? Pero como digo, en la sintaxis pueden poner nombres diferentes si quieren, ¿no? Y la extensión, bueno, eso sí, para lo que es el grupo primario, siempre se usa la extensión MDF por convención. MDF significa Main Data File, o sea, archivo de datos principal, ¿no? Es del primario, casualmente, ¿no? Coma, y a continuación, la otra propiedad que es el tamaño inicial. El tamaño inicial del archivo que le he dado 5 megabytes, es decir, está empezando desde 5 megabytes, que es el mínimo tamaño que puede tener un archivo de datos en esta versión. Bueno, estoy usando la 2014. En la 2016 también igual, 2018 también igual, etcétera. Y en las anteriores, el mínimo era 3 megabytes y en la anterior, en la 2000, era solo 1 megabyte. Conforme han ido creciendo, han aumentado los tamaños mínimos, ¿no? Yo estoy dando 5 porque es el mínimo. Si le pongo menos me sale error, ¿ah? Coma. El máximo tamaño, o sea, de esos 5 megabytes puede ir creciendo y le estoy dando un máximo de 200 megabytes. Oiga, profe, no le he puesto MB. No le pongo porque por defecto, si usted no le pone los tamaños, el tipo, pues el motor asume que es megabytes. Se podría haber puesto 5 nada más y por defecto es megabytes. Si quiero le pongo GB, que significaría gigabytes, o TB, que significaría terabytes, ¿no? Y luego el último, que es el crecimiento, el file growth, el crecimiento del archivo. Le estoy dando 5, ¿5 qué? 5 megabytes. Es decir, este empieza con 5. Cuando los 5 se llenen de datos, solito aumenta a 10. Y cuando los 10 se llenen ya, aumenta a 15, 20, 25, teniendo un máximo de 200. Si usted no le pone este max size, por defecto el sistema asume que es indeterminado, o sea, no tiene límite. Pero en realidad no tiene límite. ¿Dónde se está guardando? En el disco duro. O sea, su límite va a ser pues lo que le alcanza el disco duro nada más, ¿no? Bien. Se cierra el paréntesis, ya no hay coma, se acabaron las propiedades que son estas 5 propiedades nada más. Nombre lógico, nombre físico de ubicación, tamaño inicial, máximo tamaño y crecimiento. Se cierra el paréntesis y luego empieza la cláusula logon para indicar el otro archivo, que es el archivo bitácora, el archivo de lo que es el historial, de lo que le sucede a la base de datos. Cada vez que pasa algo, se va guardando en forma automática. Es una bitácora, ¿no? Log le dicen bitácora. Entonces, el nombre lo pongo igual que el otro, solo lo que le pongo una palabrita que la diferencie un poco, log, para decir que es un archivo de bitácora, log, ¿no? El nombre físico del archivo le estoy dando el mismo lugar, ¿no? También le pongo el mismo nombre del nombre lógico, pero la extensión sí aquí cambia. Aquí no es MDF, sino es LDF, que viene de log data file. También esa convención es fuerte, ¿eh? Ese es mejor que lo use porque si no se mete en problemas, ¿eh? Tamaño inicial, 1 megabyte. Máximo tamaño, 100 megabytes. Aquí se puede empezar desde uno, ¿eh? No hay problema porque este siempre es más chico que el otro, ¿no? Este es un archivo de bitácora, un historial, ¿no? El otro sí es más grande siempre. Y el crecimiento le he puesto 1 megabyte. Bien, entonces creo mi base de datos. Ya está. Uy, ya creé la base de datos, vamos a verla. Acá en bases de datos, clic con derecha, a actualizar.
aquí en la parte izquierda, para verificar que está, pues, ¿no? Clic con derecha, actualizar, y la debo tener ya. Ahí está. Ejemplo 2. ¿Lo pueden visualizar? Ahora, si quieren ver sus propiedades, clic con derecha, propiedades, como vimos con el otro, y en archivos, aquí fíjense en archivos, vemos lo que nosotros mandamos por código, ¿no? El nombre lógico, el tipo de archivo es un archivo de filas, el otro es de registro, o sea, de bitácora, el otro tiene un tamaño de 5, el otro tiene un tamaño inicial de 1, incremento, limitado a 200, todo lo que hicimos ahí, dónde está ubicado en Semidata, y este es el lugar físico donde están, ¿no? Con sus extensiones. Acepto. Si quieren verificarlo también acá en el explorador de objetos lo pueden ver, en el explorador de Windows, perdón, y se ubican en la carpeta Mi Data, y ahí lo tengo, ¿eh? Lo mandé a Mi Data, ahí están los dos archivos. El MDF, que es el de los datos realmente, y se guardan las tablas, todo lo que es realmente los datos de la base de datos. Y acá solamente es un archivo de historial. Es muy importante, parece que a veces no le dan importancia, pero sí es muy importante ese archivo. Luego lo vamos a explicar con más detenimiento. Bien, entonces hasta ahí vamos a dejar de compartir. Y vamos a ver. Vamos a darnos un pequeño descansito nada más para poder nuevamente reiniciar. Finalizar la reunión acá. Nos regresamos al WhatsApp.